Muy buenas a todos, damas, caballeros y especímenes peliculeros, y bienvenidos un día más a Punto de Giro. Bienvenidos a este resumen plagadito de spoilers que os traigo de la segunda temporada de Sombra y Hueso. Quiero que entendáis que este vídeo no va a ser exactamente un resumen, como os acabo de presentar, sino que voy a intentar desmigajar un poquito las bases que sostienen a esta serie y os acabaré diciendo si a mí esto me ha funcionado o no. Seguramente os lo vaya comentando ya por el camino y lo vais a tener muy clarito desde el principio. Pero en realidad quiero ir más allá de contar la historia de lo que ha sucedido en esta segunda temporada, aunque obviamente vamos a pasar por ella, y sobre todo lo que quiero es traeros lo que yo he extraído como piezas fundamentales. A priori, ya os empiezo diciendo que a mí esta temporada me ha seguido funcionando, está en un tono de desarrollo de personajes, de narrativa, de no intentar sorprender a nadie ni traicionarse a sí mismos con lo que habían propuesto ya en la primera. Incluso dentro de eso, la epicidad crece, el desarrollo de algunos personajes también se hace un poquito más interesante y vamos a tener momentos bastante chulos. Obviamente también tendremos momentos que funcionan un poquito menos, pero desde luego sigue la coherencia de lo planteado. Para empezar, tengo que deciros que yo no he leído los libros, ¿de acuerdo? Así que todos aquellas que os paséis por aquí y que os hayáis leído los libros y los conozcáis, porque con alguno de ellos ya me he topado y me ha dicho que esta segunda temporada no le ha gustado nada y que solo podría ser un poco más disfrutable para aquellos que no los hemos leído, pues tenéis la opción de seguir viendo el vídeo o no, pero que sepáis que yo lo voy a hacer desde un análisis, como casi siempre hacemos en este canal, salvo que incidamos en lo contrario, completamente cinematográfico sobre lo que he visto, ¿de acuerdo? Así que como os digo, a mí me ha funcionado y vamos a empezar por el primero de los pilares que son cliché en la fantasía, porque no nos olvidemos de algo muy importante, esto lo que tenéis que tener en cuenta, Sombra y Hueso reproduce todos los clichés del cine de aventuras y de fantasía clásico. No estoy aquí tampoco para juzgar si lo hace mejor o peor, pero tenéis que entender que ese es el tono y es desde donde parte. Entonces no busquemos narrativas más complejas de las que pueden ser dentro de este género, porque además dentro de eso creo que también para lo bueno y para lo malo está bastante cercano de las propuestas más clásicas, ¿vale? Y tampoco intentemos que, obviamente, ya os digo, al margen de los libros, ¿vale? Intentemos que esta serie sea juzgada simplemente por lo que esperamos de ella, ¿de acuerdo? Por las expectativas, que eso siempre suele jugar a nuestra contra. Y vuelvo a especificar, expectativas para no lectores, quiero decir, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta cómo se desarrollan o el tipo de series, sobre todo cuando hablamos de fantasía, que hay poquitas ahora, que podemos ver o a las que estamos habituados, ¿vale? El primer cliché que se plantea es el arco fundamental que va a cubrir, o a mí me ha parecido interesante, con los personajes principales, ¿no? De fugitivos a héroes. Esto se nos plantea muchísimas tramas de fantasía en las que empiezan como gente denostada, gente que no reconocen sus valores, que ellos mismos son apocados y tal y cual, y acaban siendo los héroes, ¿no? El famoso viaje del héroe. Esto no es tanto así en esta serie, pero sí me ha hecho mucha gracia ver este pequeño guiño, ¿no? De empezar todos de forma fugitiva. Por ejemplo, aquí tenemos a Lina, que la relacionan además con, después de lo que sucedió al final de la primera temporada, con Alexander, con el invocador de la sombra, aunque ellos ya han partido caminos, cada uno por su lado, ¿de acuerdo? Y los de Fierda, los fiordanos, ya sabéis, estos nórdicos que tienen a los grisas por brujos, que es magia negra y que por supuesto tienen que acabar con ella, ¿vale? Y dan una recompensa de 20 millones de kruge por su cabeza, ¿de acuerdo? Así que empiezan como fugitivos. Ella también va a huir con Mal, su pareja, ya sabéis, Mal Oretset, que es este tipo que además está huyendo también, es fugitivo, no por esta caza de los fiordanos, perdonad, sino que está huyendo porque ha desertado del ejército, del primer ejército de Ravka. Por tanto, se le va a perseguir también. ¿De acuerdo? Y en su vida van a dar con otras personas que en cierta forma están huyendo. Estos sí que no son fugitivos como tal, pero sí que han buscado una forma de huir de sus vidas. ¿De acuerdo? Y son la tripulación del corsario Starnholm. Starnholm, que luego os hablaré un poquito más de él, que descubriremos que es el príncipe Nikolai, ¿de acuerdo? Y estos mellizos, que son, digamos, uno de los personajes con los que juegan un poquito más a la comedia, ¿vale? Junto con Jesper, por una comedia muy blanca, unos personajes muy blancos, para una aventura de fantasía clásica en la que son buenos, en los que al principio puedes llegar a dudar si sí o no, pero en el fondo descubres que no tienen dobleces
Y a mí no me hace falta que las tengan en un planteamiento como este. ¿Por qué digo que no son fugitivos pero huyen? Pues porque son corsarios. Y de alguna manera están en contra del sistema, pero a favor de todos los que lo pasan mal. Son una especie de Robin Hood, ¿no? Ellos y toda la tripulación que está comandada por el príncipe Nikolai o, como él se hace llamar como corsario, Stanhope, ¿de acuerdo? Los cuervos también van a ser fugitivos al principio, porque cuando vuelven a Ketterdam, de ese barco, ¿os acordáis? Donde partieron todos juntos al final de la primera temporada, van a descubrir que el señor P.K. Rowling ha matado primero a la que custodiaba a Inés, a la dueña de la menagería, a Tante Eileen, que era como la gran madame, ¿vale? Y les ha inculpado a ellos. Y luego además matará también a un gendarme para intentar seguirles inculpando. Por tanto, van a estar perseguidos en su propia ciudad, ¿no? Empiezan ya con este conflicto nada más llegar, cosa que tiene bastante lógica porque a P.K. le quitaron el trabajo. P.K. se supone que es el jefe del Barrel, ¿no? El de los bajos fondos, el manda más número uno de la mafia y les interesa quitarles de en medio, ¿vale? Y claro, todos estos van a acabar en las situaciones, no os voy a decir exactamente que sean situaciones heroicas o que de repente se conviertan todos en cabeza de lanza, ¿no? Pero sí tiene unas evoluciones interesantes. Por ejemplo, mirar a Inés. Inés se libra de todo ese territorio, los bajos fondos, y se dedica a ser una pirata aventurera, ¿vale? O una ninja aventurera, porque esta mujer es el espectro, como le llaman, que se mueve con el mayor sigilo que podáis imaginar, ¿de acuerdo? Y ahí abajo veis también que Atalia, que es Tolia, perdonad, que es uno de los mellizos que os he mostrado antes, se llaman Tolia y Tamar, ¿vale? Está con Mal, porque de repente Mal va a tener una redención diferente al final de esta historia, que luego os contaré también un poquito, ¿de acuerdo? Y va a buscar su propio camino, cosa que para este personaje, sinceramente, me parece muy interesante. Un nuevo camino debido a cómo ha terminado la temporada. Y aunque este camino vaya a tener también algo que obviamente no va a poder librarse de ello, ¿vale? Porque este personaje es lo que es, ¿vale? Es la contrapartida de Alina, si lo queréis hablar en términos clásicos, es como su otra mitad, ¿vale? Tal cual. ¿Quién más va a dar un giro de ser perseguido a ser alentado? Porque claro, ahora ya no están en contra o al margen del rey. Por eso digo que en parte estos eran fugitivos antes y ahora los que están en esta tripulación no lo son. Porque es el propio rey, que es el antiguo corsario capitán, ¿vale? Stormholm, el príncipe Nikolai, es quien les manda y para los que van a trabajar también, aunque tengan sus aventuras por su cuenta, aunque tengan sus propias misiones de corte, digamos, ideales, ¿no? Con un noble ideal por medio. Tenemos a los cuervos, que los cuervos van a volver a hacerse otra vez con el control de Ketterdam, van a volver a ser respetados, van a volver a tener cierto peso dentro del mundo criminal, pese a que, así como Mal sí ha supuesto una evolución, obviamente los mellizos no, siguen donde estaban, así como para Inés también supone una liberación, no tanto un arco personal, pero sí una liberación para ella, este personaje que vemos aquí, ¿de acuerdo? No varía un ápice. Ha llevado a cabo su venganza, una venganza que seguramente la tercera se volverá a tambalear otra vez por donde está P.K., luego os lo contaré también un poquito, P.K. Rowling, su enemigo, y que en realidad no le ha hecho evolucionar prácticamente nada. Hemos podido ver sobre su armadura, alguna pequeña grieta, algún pequeño desquebraje, pero poquito más, poquito más. Pero obviamente si hay alguien que evoluciona, está claro que es Alina, que empieza como fugitiva y acaba como reina de Ravka, casada con nuestro querido corsario, que es el príncipe, no el heredero, no es el primogénito, es el bastardo. Es bastardo, de hecho, no es que ni siquiera es el segundo, es el bastardo, pero acaba haciéndose con el reino porque mueren todos los demás después de la última batalla de esta temporada y cede el cargo de capitán a los mellizos, pero su título de Stanhope se lo cede a nuestro querido Mal. Y se va a casar con ella en orden de intentar que esta coalición entre grisas y humanos, ¿vale?, sea posible y la gente vuelva a respetar y vuelva a tolerar a los grisas. La gente que no lo es, que se llaman Oskatsaya, ¿vale? Esos son los humanos no mágicos en este mundo. Obviamente, si estamos hablando del cine de aventuras, más allá de este cliché que es muy propio de esta serie, vamos a hablar de las relaciones. Las relaciones son básicas, ¿vale? Va a haber relaciones más innecesarias y relaciones que van a vertebrar todo este capítulo. La mayoría son relaciones románticas, yo os lo voy anunciando, y obviamente la primera es la más esperada. Porque la primera que vamos a tener aquí es la de Mal y la de Mal y Alina, que recién llegados a Novazovji, a Novazovji, digo, perdonad, a Nobji Zen,
por fin la fisicalizan, ¿de acuerdo? Por fin pueden tener una relación que estaba clarísima que tenía que ser y que en toda la primera temporada no habíamos podido ver. Así que aquí tenéis la primera relación básica, fundamental, ¿vale? Ella encuentra su apoyo para hacer lo que hace en Mal. Y al final, de hecho, Mal no va a ser solamente el interés romántico básico, sino que va a tener un interés brutal a nivel de todo lo que es la trama. O sea, y eso me parece que está muy bien jugado. Pero eso lo comento en otro apartado, ¿de acuerdo? Por otro lado, en esta pareja va a entrar a jugar Nikolai también, porque Nikolai se enamora de Alina, pero es un tipo muy respetuoso y decide quedarse al margen. Le ofrece la posibilidad de casarse con ella, como habéis visto, para que la gente entienda que grisas y humanos pueden estar juntos, pero se mantiene aparte en el terreno marital, dejando que ella tenga su amor como tiene que tenerlo por el señor Mal, ¿de acuerdo? De hecho, van a tener una escena los dos después del casamiento, que aquí veis, aquí es cuando declara el príncipe que va a contraer matrimonio con Alina, y luego van a tener esta escena los dos, en la cual a mí me recuerda una de las obras que más me gusta interpretar, que es Tirano de Bergerac, porque Mal le está cediendo básicamente a Alina al príncipe. Una vez que acaba todo, una vez que los caminos parece que ahora no tienen sentido el seguir juntos, luego veremos si esto nos funciona o no nos funciona. Bueno, de hecho, os lo voy a comentar aquí, que tiene más sentido las relaciones, ¿de acuerdo? ¿Os parece que tiene sentido que Mal deje a Lina una vez que pasa todo lo que pasa en esta serie y que se vaya a la vida de Corsario? Él dice que es porque con las nuevas prioridades que va a tener Alina como reina y además como salvadora, como santa, etcétera, etcétera, nunca va a poder vivir la vida como ella, como él querría, que sería siendo el uno la prioridad del otro, ¿vale? Y sobre todo, y este es el argumento que más peso pone, pero realmente creo que es el más intrascendente, que el hecho de que se hayan unido por el destino porque él haya resultado ser un amplificador de su poder, al final, ¿vale? Es o demuestra de alguna manera que les ha unido algo que era absolutamente... tenía que ver más con la magia y con el hecho de que tenía que suceder, ¿vale? Como parte de una profecía que como por una mera atracción y un mero destino como humanos, más allá del poder que cada uno de ellos albergara, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, a mí me funciona a medias, porque es verdad que está muy cogido por los pelos. Yo creo que podía haberse quedado con ella y la relación podía haberse continuado. Pero sí es verdad que el que ahora le podamos ver, esperamos que lo desarrollen mínimamente en la tercera, una pequeña vida de Corsario y ver a un Mal separado de Alina, aunque tenga la cabeza todavía con ella y ella con él, ¿vale? A ver por dónde nos llevan y a ver cómo desarrollan a este personaje, porque este personaje todas las temporadas ha sido Alina, por Alina, para Alina, ¿dónde está Alina? Voy a por Alina, ahora ayudo a Alina, muero por Alina. Entonces, ¿qué va a ser de un Mal que de repente es él además quien decide que la vida tiene que juntarles pero por otros caminos? Que os digo que eso, bueno, funciona un poco a medias. Pues veremos. A ver qué es lo que pasa. Y aquí se la está cediendo porque sabe que él está enamorado de ella, a Nikolai. Y Nikolai, muy cautelosamente al final de la serie, veremos que la dice: tampoco podré hacer nada contigo hasta que no empieces a fijarte en mí de verdad, en vez de intentar seguirte olvidando de Mal. Cosa que yo creo que no va a suceder en realidad, ¿vale? Pero es como una actitud muy noble y el hecho de que sea esta actitud tan noble por parte de los dos, pues bueno, me recuerda a personajes, eso, como mucho de bondad, pureza, blancura sin mácula, ¿vale? Pero pues a mí me inspira también, os lo tengo que decir. Luego tenemos la relación de Nina. Es importante, es, digamos, de las últimas importantes que vamos a ver. No tiene un peso real, ¿vale? El peso va a ser, o sea, lo único que está a relación con el Mazayas, ¿os acordáis? El cierdano que está encerrado por ella para salvarle de los grisas. La única trascendencia es que como ella quiere salvarle a toda costa, quiere que volverse a juntar con él, va a acabar juntándose con los cuervos y va a ser la quinta cuerva que se una con ellos. Con lo cual puede estar bastante interesante y seguramente se aprota de ese supuesto spin-off que estamos esperando, que es el basado en el libro de Seis de Cuervos, que es un spin-off hablando de este grupo, aunque de momento son 5. Veríamos quién sería el sexto en todo caso, pero ya os digo que no me voy a meter en los libros. Esto lo sé porque simplemente lo he visto por ahí. Entonces, simplemente esta relación es importante, primero, por el hecho de que hace que ella se una con los cuervos y segundo, porque al final, después de rechazarla en dos veces que va a verla antes a la cárcel, antes de este, que es el final, el momento que le va a ver al final, porque al final él, al intentar ponerse más en contacto con sus sentimientos y con lo que realmente él quiere, gracias a Pekka, que dice: apuesta por lo que sientes y déjate de tus ideales fierdanos.
reconoce en ella a alguien que realmente echa de menos y con la que quiere dar una oportunidad. Entonces supongo que es algo que, pese a que se planteaba desde el principio de la temporada como que es algo que podía pasar ya, deciden dejarlo para la tercera. Con lo cual, puede que haya sobrado un poco, pero a mí me es interesante desde el punto de vista de que vemos todo lo que es capaz de manejar dentro de la cárcel el propio P.K. Rowlings, porque va a ser también seguramente súper importante para la tercera, y dar ese guiñito al final de, bueno, a lo mejor sí que acaban juntos. Más relaciones. Y en este caso ya vamos a relaciones un poquito con nada... con nada de peso sobre lo que es la trama principal, ¿vale? Pero en esta serie, en esta temporada en concreto, se ha abogado por una continua, por un continuo match. Hay que hacer match con todos los personajes. Esto puede gustar más o gustar menos. Yo os digo que a mí no me ha estorbado, ¿vale? Pero parece que están buscando el match continuo de match, 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 match. Es como, pero bueno, ¿qué locura es esta? Pues bueno, el artificiero que conocía a nuestro querido Cass, que lo va a utilizar para todos sus planes de venganza, también lo conocía Jesper, porque habían tenido una affair, ya sabéis, lo ligerillo que es este chico y lo bien que se lo pasa en la cama también. Bueno, pues en este caso van a tener algo más que palabras otra vez y va a servir para que Jesper, bueno, fijaros, os he dicho que quizás esta todavía puede ser de las que le podemos encontrar algo de sentido en la trama, porque en realidad Jesper, gracias a tener que sincerarse y gracias a tener que dejar un poco esa actitud de subidito cretino que tiene a veces, aunque para mí es un personaje que se le coge mucho cariño, por lo menos yo, de acuerdo, especialmente en esta segunda temporada, tiene que aceptar su condición de Grisha y lo que supone, ¿vale? De cara a él. Y luego lo que supone de cara a sí mismo, que va a tener un momento también de encuentro consigo mismo cuando está envenenado, cuando están buscando la espada que rompe la sombra. Bastante interesante. Por lo demás, la relación no tiene más, pero lo que sucede con Jesper sí que me parece bastante interesante, ¿vale? Y esta es la relación. Esta relación para mí es mi favorita entre todas. Ya estaba insinuada en la primera temporada. Y no, chicos, chicas, peliculeros, peliculeras, no se va a terminar de desarrollar en extra. Pero sí va a permitir ver la primera fractura en la coraza de Cash. Porque de repente van a tener un acercamiento y van a tener un acercamiento un poco más físico. Y al final se van a declarar incluso que el amor del uno puede con el del otro. Pero la coraza de este hombre es excesivamente dura y necesita además para romperse, con lo cual me alegra que no hayan dicho, venga, como ya hemos acabado con el otro, vamos a poner una excusa para que estos dos se besen y se líen al final. No, porque ella es muy consciente de que él va a seguir en su mundo y va a estar todavía buscando nuevos trabajos para enriquecerse y poco más. De hecho, él lo dice directamente, aunque es un poco excusa para no hablar del tema de los sentimientos, que es lo que a él tanto le cuesta, pero acaba confesando que sí que la quiere. Es un hombre que se tapa las manos porque su hermano murió de una, bueno, la llaman viruela en la serie, es una viruela un poco virulenta, ¿no? Valga la redundancia, su hermano, que de paso nos vamos a enterar que murió porque todo su dinero se lo cedió a P.K. Rollins pensando que este le iba a hacer crecer las ganancias y él le robó. Se quedaron en la miseria y cuando llegó la viruela a la zona de Kerch, pues murió. Murió completamente en mitad del agua y su hermano se quedó con ese tacto de la piel. A partir de ahí se hizo la coraza, juró vengarse de P.K., se puso los guantes. Pero esto, ¿por qué lo digo aquí? Porque también afecta a la relación, porque no es capaz de tocar, porque el último momento que tiene con Inés es tan bonito que ella le dice, pero me vas a seguir tocando siempre con los guantes. Y él retira la mano y yo pensaba que se iba a quitar el guante para dársela, pero es que claro, Cash no está todavía ahí, el personaje todavía no está ahí. Es que es un personaje muy interesante y que necesita de mucho más transición para llegar a eso. Retira la mano y se queda con los guantes puestos. Por lo cual dice, bueno, pues cuando rompas la coraza, le dice ella, podremos estar en algún momento, ¿sabes? Con lo cual me ha parecido muy interesante y muy bien llevada durante toda la serie, porque es un romance también, no es imposible, ¿vale? Sino que depende simplemente de que uno de ellos dé el salto. Del salto, porque los dos estarían dispuestos a estar el uno con el otro, ¿vale? No es como la de Alina y Mal, que acaba de alguna otra manera. Lo que pasa es que el final de esa, prefiero en vez de contarla aquí, contarla en otro apartado después, ¿de acuerdo? Tenemos esta relación que está ya sí que sí, está porque han querido meter, como os digo, más relaciones también así de relleno, ¿vale? Os contaba que la de Wayland y Jesper podía ser un poco así, pero al menos sirve para despertar a Jesper, pero aquí ¿qué? O sea, para luego que tenga cuando muere David una escena, o David, ¿vale? Una escena de más tragedia, la señora Genia cuando descubre que la gema que él le iba a hacer, porque él es un Grisa Durage que puede manejar los materiales, especialmente los metales, y la iba a engarzar en un anillo para regalársela. Vale,
es una trama completamente terciaria, sino cuaternaria, no tiene ningún peso en la trama final y además nos deja una imagen que para mí es de las menos justificadas de toda la serie. Pero también lo comentaré al final. Otra vez, lo que os decía antes, quiere meter relación, relación, relación. A veces tienen cierto sentido. Esta es la primera que para mí es como, bueno, si no hubiera estado, no hubiera pasado nada. De hecho, os digo más, si no hubiera estado ninguno de estos dos personajes, tampoco hubiera pasado absolutamente nada en la serie, ¿de acuerdo? Están bastante maltratados. Quieren rescatarlos porque estaban en la primera, porque ya habían propuesto había esa atracción, había estado propuesta en la primera temporada, pero ya está, ¿de acuerdo? Sin más. Y luego, por otro lado, tenemos una relación que no es de amor, pero fijaros, aquí está la diferencia. El príncipe Nicolai es muy importante esta temporada. Aunque sea un personaje sin dobleces, aunque sea un personaje con un ideal de conseguir la unión, que es básicamente su super objetivo en esta serie, conseguir la unión, el objetivo por encima de todo, entre los Grishas y los Otkasaya, los humanos que no tienen magia, ¿de acuerdo? Y este era su compañero de trincheras con el que aprendió en el campo militar. ¿Le hemos visto mucho? No, le hemos visto un capítulo y medio, señores y señoras, pero lo suficiente para que en la escena en la que muere, con dos conversaciones que han tenido, con cosas que ya entiendes que la camaradería entre ellos es muy buena, aunque no te emocione, aunque no puedas conectar con el sentimiento que tiene el propio personaje de Nikolai, te han desarrollado lo suficiente para que no hace falta que metas nada que pueda hacer que sobre, como bandas sonoras rimbombantes o una cámara lenta, unos gestos ahí desgarrados, como os pasa en cierta serie llamada Carnival Row, ¿no? No, no hace falta eso. Aquí simplemente muere en una condición en la que les están atacando todavía, que el próximo que puede morir puede ser el propio príncipe, aunque todos sabemos ya que no va a morir este hombre, ¿vale? Pero te llega y me funciona. Y he dicho, leche, fíjate qué fácil es. En capítulo y medio te han planteado dos diálogos con este hombre, una intervención por ahí de acción luchando, un sacrificio que hace en el último momento y me funciona. Porque además este personaje no lo hemos conocido hasta esta temporada. Si hubiera sido que hubiera estado el anterior y hubieran metido este personaje ahora, hubieras dicho, uy, qué forzado, ¿dónde ha estado hasta ahora? ¿Vale? Pero claro, es que este hombre lo había dejado abandonado en el reino y había sido su mejor amigo hasta entonces, hasta que no ha decidido volver a Ravka y asumir un poco más su rol como parte de la realeza, ¿vale? No ha vuelto a encontrarse con este hombre. Pocos datos, poco metraje, pero funcional. Vale, otro de los pilares que sostienen esta serie en concreto. Ahora sí que es verdad que nos vamos a esta serie en concreto, pero se podría aplicar si prescindimos de la nomenclatura, ¿vale? Podría aplicarse a cualquier otra serie de fantasía donde hay una división por clases, ¿vale? En este caso son los seres mágicos, los Grisha, y los humanos, los Otkasaya. Vale, vamos a ver varios puntos de vista acerca de esta división que se ha establecido en toda esta serie. Por ejemplo, en Nobjizen no hay una división, ¿vale? No hay una división en Nobjizen y los consideran iguales, cosa que a mí me parece brutal, ¿vale? De hecho, les llaman Zowa, que son los bendecidos, cosa que está muy bien. Cosa que también pasa, por ejemplo, en que ganas tenía de ver Shuhan. No he leído los libros, pero solo saber que estaba al sur, que era algo de corte oriental, esta estética me encanta. La estética medieval oriental me fascina. Y ver ese barco ahí, pensar en Shanghái y pensar en todo lo que puede ser esta serie, a mí me ha gustado muchísimo, la verdad. Y además es otro lugar, al igual que Nobjizen, donde los Grisha y los Otkasaya conviven sin ningún tipo de problema, ¿vale? Conviven sin ningún tipo de problema, que es otra cosa que la verdad me ha hecho disfrutar bastante. Pero tanto es así que en Shuhan vive también nuestro... Bueno, sí, le llaman santo, sí, yo creo que le podemos llamar santo. O santa, en este caso es una santa, ¿vale? La santa que guarda la espada que mata a la sombra. Aparte de darnos una escena tipo tigre y dragón, con vuelos y tal, vemos que hay santos que pueden llegar a ser tan poderosos como Alina. ¿Vosotros creéis que esta santa podría batirse en duelo con Alina? Yo creo que sí, incluso con los 3 amplificadores que tiene. Es muy potente, es una pena que no tenga más desarrollo, ¿vale? Pero sí que me gusta ver que bueno, incluso ella ha decidido retirarse. En este caso no es porque la aíslen en su sociedad, sino porque decide retirarse a proteger a lo que es el amor de su vida, que es donde ha encontrado la fuerza para seguir adelante. Fijaros qué espejo es esto para la relación entre Mal y Alina. Mal decide irse, porque Alina las prioridades las tiene en otro lado. Esta, que también es una santa súper poderosa, que ha sido coleccionista, bueno, ha sido la esposa del coleccionista, decide, en vez de dedicarse a salvar el mundo, dar prioridad a la relación, ¿vale? Cosa que también es bastante interesante. Y lo puede hacer y vive de oculta simplemente para que la gente no la venere y vaya a ella y la pida cosas, ¿vale? Oculta, como os digo, la mantiene oculta, ¿vale?
¿Qué más cositas vamos a poder ver en este contexto o con esta temática, ¿no? De los Grisas contra los Otsaskaya. Bueno, pues todos los que libera, en este caso, el señor Kirigan. Porque va a haber una sección que se va a posicionar de su lado y otra que va a ser protegida por Nikolai. Hay mucha gente que habían sido protegidos de Alexander, que se van a ir con Nikolai a la Spinning Wheel, y hay otros que, claro, al haberse producido este cisma en la sombra, al haber aumentado la sombra y haberse comido Novokrivirsk al oeste de Ravka, ese ejército que quería su independencia, ¿os acordáis? ¿De acuerdo? Pues el primer ejército ha vuelto a rebelarse en contra de los Grisas y a muchos les persigue, les caza, les enjaula. Alexander les libera, pero también les esclaviza a su manera. Aún así, hay muchos de ellos que son muy leales a él, como esta Vendaval, que es Fritzi. Fritzi va a ser la mano derecha de este hombre. Y por el otro lado, vamos a tener a todos aquellos que son parte del Spinning Wheel, todos los que están protegidos por Nikolai en este intento de unir a los Otskasaya con los Grisas. Y aparece Zoya, que puede aparecer Zoya como podía haber aparecido, bueno, como aparece de hecho también Nadia, ¿vale? Que son fuerza física a nivel de la batalla, pero que importan poquito más en toda la serie, ¿vale? No se le da mucha más peso ni preponderancia. Por eso hay una cosa al final con este personaje que también me raya bastante. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Y por supuesto, no quería dejar este apartado, esta sección, sin comentaros también que en Kerch el terreno es un poquito más neutral, ¿de acuerdo? ¿Qué diréis? ¿Qué terreno es Kerch? No me acuerdo ahora mismo, David. Bueno, pues Kerch es donde es la capital de Kerch, de la isla de Kerch, es Ketterdam, ¿vale? De donde son nuestros queridos cuervos. Porque si veis, allí la relación que se establece con los Grisha es diferente. Se les usa, como básicamente hay muchos bajos fondos y la vida criminal es como si fuera una Sicilia, ¿vale? De la imagen clásica de Sicilia, pues no va a haber ningún problema. Cuando se necesita comprar un Grisa para hacer algo determinado, se le compra. ¿Lo asocias para que te proteja? Te asocias con él. ¿Lo tienes a sueldo? Lo tienes a sueldo. ¿Vale? Pero no se les repele, no se les rechaza de por sí. Es otro planteamiento completamente diferente. ¿De acuerdo? Y ahora vamos con algo que siempre ha sido clásico. En las más clásicas aventuras de fantasía eran siempre opuestos y completamente no se podían mezclar de ninguna manera, que era el bien y el mal. En este caso, además, con una claridad y con una obviedad total. El que combina la oscuridad o el que invoca la oscuridad y la que invoca la luz, ¿vale? Tenemos oscuridad y luz, pero oscuridad con parte de luz y luz con parte de oscuridad. Sobre todo, en este caso, en esta serie vamos a ver más la luz con parte de la oscuridad, el viceversa que os he puesto aquí. Pero también vamos a tener momentos en los que no van a ser así. Cositas que vemos, y a mí me parece interesante, porque cuando es verdad que ya estamos muy acostumbrados a series en lo que interesa es precisamente que los personajes sean un poquito más de grises, ¿vale? Que no sean tan blancos ni tan negros, es muy interesante que se juegue con esto, pero está muy visto. Está muy visto, está muy usado ahora. Es verdad que este tipo de personajes son, por lo general, más interesantes y en una fantasía en la que funcionan más los personajes planos, podrían chirriar. Pero creo que ni lo tratan con tanta ligereza como para decir, madre mía, para esto no lo juegues, ni lo profundizan tanto como para decir, mira, nene, una fantasía en la que obviamente estamos jugando en un tono que se va un poquito de lo que es el naturalismo convencional o del realismo, ¿vale? Deja un poquito de lado el realismo, pero también apuesta un poco por relaciones que puedan ser medianamente creíbles, pues puede llegar a tener su cabida, ¿vale? Puede llegar a tener su lugar. Así pues, aquí vemos el primero y la primera piedra que se pone a favor de esto. Gracias al hueso que este caballero sigue teniendo en su mano, ¿vale? Estos dos personajes están unidos. Y la luz necesita de la oscuridad, bueno, aunque muy a pesar de Alina, porque en realidad lo que quiere es destruirla, pero lo convierte en el objetivo de su vida. Por tanto, su objetivo va a ser que este hombre y la sombra desaparezca. Y la oscuridad la necesita ella para conseguir todo el poder y no tener nadie que le pueda hacer frente, para hacerse más fuerte todavía después de los siglos y siglos que llega vivo. Es decir, en realidad unos se necesitan al otro. Este planteamiento ya nos dice que efectivamente ni todo va a ser tan eres el bueno, te mato, ni eres el malo, voy a por ti, ¿vale? Con lo cual, bien. Más cositas. Como veis, la oscuridad sufre de la propia oscuridad. Esto es un concepto que también me parece muy interesante. Kirigan tiene una maldición con estos dos soldados de sombra con los que salió de la propia sombra, de Default,
¿vale? Porque es como una especie de enfermedad. Le defienden, sí, y cada vez que tiene un problema va a estar ahí, ¿de acuerdo? Para protegerle y para matar a cualquiera que le desafíe, pero también van a acabar con él, porque es parte de la magia del Mersoft y están acabando con su propia vida. Bagra, su madre, la que le enseñó a rebelarse contra los humanos, a luchar, a quemar y matar si hacía falta, ahora ve un poco la luz. De hecho, en este plano justo le entra ya la luz mientras la tiene su hijo esclavizada. Pero la tiene esclavizada y encerrada para que no se le pueda oponer, pero no la mata. Esto quiere decir que hay algo de amor todavía vivo en Kirigan. Y ella, sin embargo, se da cuenta de todos los errores que ha cometido, de que su hijo ya no tiene vuelta de atrás y va a intentar hacer algo al respecto. Acabará escapándose, librando a Genia, que no pinta más que como una aliada. Aquí se lía un poco en esta escena porque ella es la que había asesinado al rey. Acordaros que ella era como la esteticista de la reina, pero se estaba acostando, o sea, en realidad el rey la estaba forzando a acostarse con ella. Con lo cual ella estaba bastante asqueada y por orden de Alexei, Alexander, perdonad, Kirigan, consumía un veneno, ¿vale? Que al final lo que hacía era envenenar al rey poco a poco cuando se acostaba con ella, básicamente. Aquí le acusa el hijo del rey, por supuesto, de haber matado a su padre, pero ya se entera de toda la historia. Esto es lo más que nos vamos a enterar de este personaje y no va a tener mucho más, ¿de acuerdo? Entonces, tiene ese lado oscuro también. Esta Genia que se nos presentó como que ayudaba a Alexander porque no tenía otro remedio. Bueno, pues también es un personaje que ha tenido luz y oscuridad, pero en este caso pesa mucho menos porque no tiene casi peso en la trama y porque no le dan desarrollo. Así que está presente como parte de este mundo de grises, pero no da para mucho más, ¿de acuerdo? Porque este personaje no se desarrolla más, básicamente. Más cositas. Os decía, ¿por qué no la mata? Pues no la mata porque en realidad hay algo que siente todavía por su madre. Está claro que este hombre siente algo por la madre. Y cuando muere, aunque muere por su culpa, aunque él es el que la mata y ella consigue por lo menos quitarle la mano y que no haya ningún rastro ya del hueso de ciervo para que no pueda someter o seguir sometiendo a Lina, él llora y este llanto es de verdad. Podréis tener opiniones diferentes. Para mí es un llanto de verdad. Lo va a superar enseguida y no va a suponer algo que le haga variar o cambiar la balanza a este hombre. Pero seguramente era una de las pocas cosas, de las pocas personas que este hombre había llegado a amar de verdad. Y fijaros lo que os digo, creo que podría llegar realmente a amar a Alina, ¿vale? La podría llegar a amar, pero porque entiende la naturaleza de Alina y lo que está a punto de hacer, incluso más que ella misma. Lo que pasa es que quiere que lo haga para su causa y eso es a lo que Alina, a priori, como heroína, no está dispuesta. ¿De acuerdo? Otra vez la lucha entre la luz y la oscuridad. Pero aquí vemos un puntito de luz en el señor Kirigan. Más cositas. Luego muere y aquí es cuando le avisa y le dice, yo he estado solo mucho tiempo. En ti podía haber encontrado el refrendo para hacer de este mundo un mundo más justo. Cuando veas que los humanos por sí mismos no son capaces de hacer justicia ni que van a respetar lo que tú les propones, con todo el poder que tienes vas a intentar imponerlo tú. Y entonces te vas a convertir en mí, pero no vas a tener a nadie que te apoye y me vas a echar de menos. Ese discurso me parece muy potente, muy, muy potente, de los conceptos más interesantes propuestos esta temporada y en esta serie, que sí, que lo hemos podido escuchar en otras series y tal y cual, y es algo como de siempre la oscuridad intentando decir, tú al final te pareces a mí más de lo que crees, lo que pasa es que luchas en el otro bando, ¿no? Bueno, pues eso es. Aquí tenemos a los dos enfrentados y es muy interesante ver cómo, aunque lo hemos escuchado mil veces, vuelve a estar aquí y lo dice en este momento, ¿no? Y muere como con una sensación de qué lástima. O sea, no muere diciendo, ah, me has matado, tal. No, es qué pena que no te des cuenta de lo que te estoy diciendo, ¿no? Porque al final va a resultar que este hombre tiene más verdad en él de lo que creíamos, por mucho que sus métodos no nos gusten nada, ¿de acuerdo? Más cositas en las que vemos la luz y la sombra, pues en toda la historia de Cass. En toda la historia de Cass vamos a ver todo esto. Este era un niño huérfano que con su hermano Jordi intentaban buscarse la vida. Pero Jordi, estimado por P.K. Rollins, muere por la varicela y a este hombre le entra la rabia y la venganza absoluta, sobre todo en esta edad, que le genera ya una coraza que si encima se te genera siendo tan pequeño es mucho más difícil de romper, con lo cual todavía hace más consistente el hecho de que no haya podido romper la coraza ni siquiera con Inej en esta temporada, ¿vale? Y que mantenga toda la oscuridad que tiene este chico por dentro. De hecho, la manera en la que vence a P.K. Rollins, en la que hace que este confiese que los asesinatos de los que ha acusado a los cuervos los ha cometido él, es con una treta bastante creepy. Porque lo que hace es hacerle pensar que su hijo investiga los puntos flacos de este hombre, averigua que tiene un hijo y hacerle pensar que está enterrado, ¿vale? Claro, no hay teléfonos, no hay manera de confirmarlo. Estamos jugando en otra época, ¿no? En la que esta tecnología no existe. Entonces él no tiene forma de comprobar que eso sea así
y le tiene a sus pies, entonces al final le revela, acaba firmando y le revela dónde tiene al hijo. Y obviamente lo que hace es llevarle hasta allí, el hijo ya liberado, ¿vale? Que le tenía secuestrado por allí, cuando el padre aparece. Todo por la venganza hasta un punto que este hombre es capaz de poner la seguridad de sus cuervos, incluso la de Inés, a la que ama en realidad, o la de Jesper, o la del artificiero, por encima de la suya propia. Weyland. Por encima, perdón, o sea, por debajo, perdonad, la seguridad de ellos, por debajo de su venganza. Su venganza siempre va a estar primero y se lo van a recriminar un par de veces. O sea que dentro de que es el personaje, de los personajes que a mí más me gustan, estos métodos podrían acercarle un poco a la metodología del propio hereje, si lo pensáis bien, de Alexander, ¿de acuerdo? En este caso es al revés, ¿no? Es la luz que se llena de oscuridad. Y Alina poco a poco va a recorrer el camino de la oscuridad también. Es que se lo está diciendo Kirigan y va a ser así. Al principio va a recibir con los amplificadores. Primero aquí se mete las escamas del látigo del mar, este dragón de mar al que van a cazar, pero no es suficiente para la sombra. Luego hemos visto esta unión entre el hueso, que luego ya por fin Bagra le corta la mano y cesa, ¿no? Pero esta unión de Alexander en el que intenta comer la cabeza bueno, juntos lo haríamos mejor. Todas las edades todos los siglos que llevo vivo me han demostrado que no hay otra salida, ¿vale? Y eso hace que la oscuridad, de una forma mucho más física, ¿no?, esté presente en su vida, porque Alexander puede presentarse ya no en sueños como al principio, sino como en esta escena. Directamente, cuando él aparezca, sin necesidad de moverse corporalmente para allá, se le presenta, ¿de acuerdo? Y luego tenemos también, por ejemplo, el gran ejemplo del mago que se volvió oscuro, Morozova, con la manía de intentar amplificar, que si el primero el ciervo, que si luego el azote, y luego a través de su propia línea sanguínea crear un amplificador a través de su hija, ¿vale? A la que nunca llegó a matar, sino que dejó libre y la utilizó como amplificador a través del propio Mersov, de la magia, pues hace que tengamos el claro ejemplo de otro ser corrompido. Morozova, que es ni más ni menos que el predecesor, el antecesor de Bagra y del propio Alexei. Pero Alexei, qué manía con llamar a Alexei en este vídeo, perdonad, Alexander, ¿vale? Con lo cual, dedicaste bien al galgo. Pero es que resulta que aquí esta mano que veis es la de Mal, porque Mal es hijo de la hermana de Bagra, es también primo. Y por tanto, al ser hijo de la chica que había de la hija de Morozova, que él había configurado como amplificador, esta amplificación pasa por línea sanguínea y él es el amplificador. O sea, esto es lo que os decía antes. No va a ser solo la pareja, la media naranja de nuestra querida Alina, sino que tiene un papel fundamental en la historia. Esta relación era necesaria por destino, porque ellos tenían que encontrarse para que Alina pudiera amplificar del todo su luz y acabar con la sombra gracias al amplificador de Mal. Pero ¿qué pasa? Que para poder ganar esa amplificación tiene que matarle. Cuando llegan a la sombra, ve que simplemente esto, a ver, que solo con el contacto desate. A ver, se han acostado, han tenido mucho contacto físico, no hemos visto ninguna sugerencia de esto en ningún momento, ¿vale? Yo quiero justificarlo por el hecho de que aquí ella está aposta intentando aplicar su magia sobre él y desarrollar su magia a través del contacto con él. Quiero entenderlo así, pero de todas maneras no está del todo bien explicado, ¿de acuerdo? Pienso que no está del todo bien explicado, pero bueno. Por otro lado, bueno, como veis, le tiene que matar. Ya sabéis que tuvo que matar al cuervo, al ciervo lo mató en realidad Alexander, pero le tuvo que matar también. Y a él le tiene que matar. Lo que pasa es que obviamente es la decisión más trágica de su vida. Tiene que matar al amor de su vida. De nuevo, algo cliché. Sí, lo hemos visto en 1000 historias de aventura. El amor imposible, resulta que eres amplificador y ahora que ya nos queremos y que podemos estar juntos, no. Si no me matas, no acabarás con la sombra. Pero dentro del tono de esta serie juega y es lo que funciona. Entonces a mí no me estorba para nada tampoco. Consiguen hacer que la sombra desaparece. Ahora bien, que le rescate, que le consiga salvar de la vida después de que está muerto y que no sea Nina quien lo haga, aunque Nina lo intenta, ¿vale? Es un poco como, bueno, le queremos dar un final feliz a esto. Pero, aquí es donde viene uno de los giritos, no muy grandes, pero que a mí me interesa mucho de esta serie. Y es que resulta que al salvarle va a conseguir muchas más cosas. Porque al salvarle está usando el Mersov. ¿Y eso qué supone? Supone que en ella, eso que había jurado a Bagra antes de que ésta muriera, que no iba a usar nunca, porque es lo que hace que a los magos más poderosos le corrompa la oscuridad, lo usa para revivirle.
Y entonces el sentido de que le salve no es ya conseguir el final feliz, sino ver que la predicción de Alexander se cumple y que ella, al final, aunque crea que es el mejor de los motivos, va a dejar que el poder la corrompa y que la oscuridad entre en ella. ¿De acuerdo? Entonces, ese final sí que es muy interesante. Este final de oscuridad que se plantea se termina de cuajar o de ver completamente en Alina cuando de repente tenemos el cliffhanger para la siguiente temporada. Hay una droga que vuelve loco a toda la gente, sobre todo a los grisas, porque amplifica su poder de la leche y además es adictiva. Una misión, eliminar esta droga, que de repente les llega a los cuervos en Ketterdam y que van a intentar con ella, pero que por otro lado se planta en la misma boda real de Alina y Nikolai, a través de esta mujer, que sinceramente no entiendo muy bien qué es. Porque se supone que está ahí para matarles a todos porque es también una festividad de Fjerdan. Esta unión supone una alianza muy fuerte contra Fjerda otra vez, ¿vale? Pero ella es grisa porque ha tomado la droga y de repente es como una Harrender, ¿vale? Como una horrificadora. Puede acabar parándoles el corazón a todos los que están alrededor, que empiezan a vomitar sangre y tal. Pero si es grisa, estaría perseguido por Fjerda. Entonces, ¿cómo es capaz de...? Porque que yo me haya enterado, dicen que a los humanos sí, les genera una gran adicción y les vuelve como medio locos. Pero en ningún momento te está diciendo que puedan generar poderes como los grisa. Entonces, que una grisa defienda a Fjerda me choca bastante. Pero bueno, sobre todo sirve para confirmar la oscuridad que os digo. Porque Alina desarrolla el corte, este boomerang, así esta cuchilla de media luna, que la lanza contra esta mujer para que no termine de matar a todos, sobre todo a los protagonistas, claro, a los más secundarios que tienen que vivir, y vemos que va a empezar a matar como él. El primer plano que tiene Alina al final, pues no es muy convincente, pero porque esta chica todavía, pues, interpretativamente, lo justillo, ¿de acuerdo? Entonces, pero es un gesto que más o menos nos está diciendo, uy, le está gustando mucho este poder, ha salvado al otro con el Mersoft, vale. Vamos a tener una segunda temporada en la que a lo mejor nos interesa ver cuál es el camino de la oscuridad de Alina, ¿de acuerdo? Pero es que no es la única que se va a volver oscura, porque por otro lado, tenemos que P.K. Rowling ha conquistado el corazón del señor Mazayas, de este hombre que había quedado un poco en segundo plano, en la pareja de Nina, y este Mazayas pues va a abogar al final por dejar al lado su ética de Fjerda, su religión, su creencia, y apostar por lo que él siente y quiere. Esto lo usa P.K. Rowling para que pelee por él, pero a él le hace despertar la relación con Nina. ¿Os acordabas que os lo decía antes? Al final parece que cuando Nina va a la cárcel y se está alejando, él realmente quiere estar con ella. Bueno, acabaremos teniendo un reencuentro entre estos dos. Pero eso hace que abandone su ideal y que por una parte se deje llevar más por las pasiones, que si nos vamos a los términos clásicos griegos de lo concupiscible, por ejemplo, según Sócrates, bueno, pues es la parte baja, ¿no? La parte de las pasiones, la parte del sentimiento, que al final acaba siendo la perdición del hombre. O sea, es como empezar a macular un poco un hombre que tenía un ideal tan claro que le mantenía muy puro, pero ahora va a dejar de serlo. Y otro que es muy puro y es lo más blanco que hemos visto hasta ahora en esta serie, es como el Prince Charming por excelencia, que va a empezar y también me parece interesante porque le atacó uno de los Nishevaya, que es como se llama. Todo esto tiene una terminología muy rusa, ya lo dije en el resumen de la primera temporada, porque tenemos un contexto ruso, palabras eslova de la zona del este, ¿vale? Y muy peculiares. Entonces, todo esto le da una entidad y una imaginería muy propia a esta serie también. Pues como veis, el ataque no ha sido en balde, no solo le deja una herida, sino que es una herida que atraviesa y cuya oscuridad se va expandiendo por toda la espalda. Con lo cual vamos a tener un rey que a la mínima lo mismo lleva la oscuridad a todo el reino. ¿Vale? Como veis, este término está muy presente y, bueno, pues está por todas partes, clásico del cine de aventuras, luz, oscuridad, mezclado para generar los grises que gustan más en la época de ahora, pero en un término medio, ni demasiado pesado ni demasiado ligero, como que para que a mí me funcione. Y por último, simplemente hablaros de estas cosas. Ha habido muchas cosas o pequeños detalles en esta temporada que yo he dicho, ay, esto... venga, va, te lo compro, pero porque el resto me está gustando bastante bien. Pero hay tres cosas simplemente que quería destacar porque me han sacado completamente, ¿vale? La primera, la manera en que a Alina y Mal al principio de la serie les hacen huir de donde han estado con el barco, ¿de acuerdo? De este nuevo territorio, ¿vale? De Novia Zen, porque de repente Alina es tan torpe en la biblioteca. Bueno, para empezar, los carteles ya están puestos por ahí. Quiero entender que el primero que aparece de búsqueda, en el que se le está buscando a ella y a Alexander, al hereje, no aparecen en la biblioteca, ya están por la ciudad.
ella va con la cara descubierta. ¿Qué pasa? ¿Que nadie que había visto en la ciudad de los carteles la ha reconocido antes? Pues no, justo en la biblioteca, ella está al lado de un cartel, tropieza con una mujer y, oh, accidente, ve el cartel, la ve a ella, oh, ahora sí la reconozco. O ese es el primer cartel que hay en Objizen y nadie la ha podido reconocer antes, o no tiene sentido que no la reconozcan hasta ese momento. También Alina muy torpe a la hora de, ay, tirar justo el cartel, cogerlo y en vez de romperlo, dejarlo ahí para que se caiga. Pero bueno, en fin, esto también es muy conveniente. Pero es que a Mal le pasa igual. ¿Qué pinta en Objizen el general, el primer capitán del general del primer, o el primer capitán, perdón, del primer ejército? Pero si están en guerra con Fierda, en Ravka, y ya tienen bastante con la sombra, ¿qué hacen viajando a Nobjizen? No está nada justificado, para nada. Y de repente, claro, pues está ahí, él es un desertor, pues a por él, y tienen que huir. Pues vale, pues porque no puede ser el felices para siempre. Es verdad que podían haberlo hecho a través de repente se le empieza a aparecer en sueños el otro porque está el hueso, ¿vale? El hereje se le podía haber empezado a aparecer y eso hacer que se olviden un poco del felices para siempre y además del hecho de que van a tener que luchar contra él, pero sin huir de allí. ¿Por qué les mueven de allí? Pues porque les interesa irse de allí o porque no tenían más presupuesto para desarrollar el escenario en Objizen. No lo tengo muy claro, ¿vale? Otra de las cosas que no me ha gustado nada ha sido este final de David. Aparte de que el personaje, igual que el de Genya, sobran, o sea, si los quitas de la serie, no pasaría absolutamente nada, ¿vale? Este final a lo tipo tabla de Rose de Titanic, no, por favor. O sea, la guardas en el ascensor o en el elevador del office de la cocina y la sellas por fuera y dejas que te mate la sombra de Kirigan. ¡Métete con ella! Baja con ella en el ascensor. Ese ascensor puede con los dos, chiquillo. Lo cierras por dentro, lo sueldas por dentro, la sombra no se alcanza y sobrevivís. Qué tontería de sacrificarte en este momento. ¿Para qué? Es verdad que al ser un personaje secundario, pues no duele tanto. Porque realmente, como os digo, si los quitas de la trama tampoco pasa nada. Pero que encima le den este final, es como, joder, es que no se puede, ¿eh? No se puede. Y para colmo tenemos este alegato del triunvirato final que, a ver, Alina ya ha demostrado por su cuenta lo que puede, lo que vale. Esta chica es capaz de todo y ha demostrado la fortaleza y, de hecho, ahora la oscuridad que empieza a desarrollarse en ella. Vale, estas chicas han estado de pegote, tanto Zoya como Genya, toda la temporada. Que porque sabe sus cualidades, a una le quiera dar el departamento de intentar aunar a los Grishas y a los Otkesaya. Vale, muy bien, porque a Genya se le puede dar muy bien, ¿vale? Y que a la otra, como sabe que es una luchadora, sea la que entrene a los Grishas, porque tiene buena técnica de combate, ya lo vimos en la primera temporada, vale. Pero que la otra de repente se venga arriba y diga, vamos a ser el triunvirato, que lo controle todo, y ya veréis la que vamos a liar aquí. A ver, hasta cierto punto puede ser una conversación entre amigas que no tenga más consecuencias, ¿vale? Pero el verle con las coronitas también a las otras dos, en plan damas de honor, es como que me sobra un poquito, ¿vale? Me chirría un poquito, es como ya estamos intentando hacer que esto tenga cierto peso, si no hace falta. Si hemos visto mujeres superpoderosas y bastante bien argumentadas en esta serie, dentro del tono de esta serie, ¿vale? Entendedme. Tanto Alina como Bagra, también en su momento, ¿vale? O como tanto Nina y Nesh, por ejemplo, ¿sabes? Entonces no hace falta que me pongáis esto, ¿sabes? Es un poco ridículo. Pero bueno, está dentro de estos típicos finales alegres y clichés que, bueno, pues a veces no se pueden o no se quieren evitar. Y nada más, esto es todo lo que os quería contar de la serie. Espero que hayáis disfrutado de este análisis, espero que hayáis disfrutado también de la segunda temporada. Veremos si nos traen o no nos traen la tercera, ¿de acuerdo? Y yo poco más que comentaros por aquí. Simplemente recordaros que si os gustan las series, si os gusta el cine, si os gusta la aventura clásica, la fantasía, la magia, si os gustan los cuervos y las sombras que son capaces de destrozar un reino entero e incluso a los seres de mayor luz, nosotros somos todo eso y mucho más. Yo soy David y esto es Punto de Giro. Chao, chao. Nos vemos.